a la alabanza y la adoración, y me hizo recordar tantas cosas por las cuales hemos pasado mi esposa y yo como matrimonio, como familia, y pude entender que en todas ellas ha habido dos armas muy poderosas, que ha sido la oración y la adoración. Porque a veces cuando ya no hay fuerzas, cuando ya se agotaron todos los recursos, aprendimos algo nosotros: a rendirnos. Bien sencillo, ¿no? Es como, voy a decir algo, pero no lo quiero decir como que si me acuerde de mi pasado o recuerde mi pasado, ¿no? Mi pasado ya lo he platicado, mi testimonio ya lo he dado muchas veces. A lo mejor para usted que no lo conoce, yo fui atleta. Me correteaba la policía cada rato. Me aventaba unas carreras. Entonces llegaba un momento en el que ya no había salida ni para dónde hacerte, ¿no? Llegabas a un callejón y sin salida, ¿y qué era lo que hacías? Rendirte. ¿Por qué? Porque ya sabías que si te le ponías picudo a los policías, te sacaban ese palo que traen ahí, te daban unas y te dejaban todo golpeado. Entonces, ¿qué era lo que pasaba ahí? Una rendición. Se acababan los recursos humanos, ya no había que hacer, las bardas estaban muy altas, ya no había para dónde hacerse. Lo único que hacía era, fíjate, hasta eso, el diablo es bien imitador de los hijos de Dios. ¿Qué era lo que hacíamos? Levantábamos las manos para que los policías se dieran cuenta que nos estábamos rindiendo. Ante Dios es algo similar. Cuando ya no hay recursos, cuando eso lo aprendimos nosotros como hijos de Dios, pónselo si quieres al otro, como hijos de Dios lo aprendimos, de que cuando yo y mi esposa orábamos, yo y mi esposa, bájame si quieres poquito volumen al micrófono, intentábamos por todos lados solucionar las cosas, los problemas, y de repente no nos alcanzaban ni los recursos, no nos alcanzaba ni las fuerzas. A veces queríamos redoblar esfuerzo trabajando o haciendo lo que teníamos que hacer, y lo único que terminábamos bien cansados, y lo único que hacíamos, aprendimos algo, que en medio del problema, cuando no estaba a nuestro alcance solucionarlo, entendíamos que necesitábamos un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque hay algo que la gente tampoco no ha entendido. Hay una diferencia entre un milagro y una sanidad. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La sanidad tú la puedes encontrar en una pastilla. Si por ejemplo te duele la cabeza, tú la puedes encontrar, la sanidad, en una pastilla, en un medicamento. Puedes ir al doctor, el doctor te consulta y la encuentras en un doctor. La sanidad lo puedes encontrar de esa manera. Pero ¿qué cuando no hay solución? ¿Qué cuando te dicen, hey, te quedan pocos días de vida? Hey, te queda poco tiempo, te vas a morir, no hay solución ya para eso. ¿Qué sucede con eso? ¿Qué sucede cuando ya no hay nada que hacer? Ahí solamente se necesita un milagro de parte de Dios. Ahí solamente el creador tuyo es quien puede venir y decir, hey, yo te voy a poner el intestino que necesitas, yo lo voy a crear. Hey, yo voy a crear el riñón que necesitas. Hey, yo voy a limpiar la sangre que necesitas. Porque hemos visto milagros que Dios ha hecho en gente que tiene VIH y que ya su sangre está contaminada y que ha venido y ha aceptado a Cristo en su corazón. Entonces la sangre de Cristo entra, la limpia, la purifica y quita todo el pecado y quita toda la maldad. Y hemos visto cómo gente ha sido sanada del VIH, hemos visto milagros extraordinarios. Entonces, cuando ya tú no puedas, eso lo aprendimos yo y mi esposa, cuando ya nosotros intentamos por nuestros recursos y miramos que no, entonces entendimos que lo que necesitábamos era un milagro de Dios. Entonces entendimos que lo
necesitamos es que Dios metiera su mano. Pero entendimos que a través de la alabanza, de la oración y de la adoración, Dios puede hacer milagros. La mano de Dios se mueve. Donde hay adoración, hay manifestaciones de Dios. Entonces, por eso quise empezar esta vez de diferente manera antes de que adoremos, porque yo quiero que cuando terminemos, acuérdate que es jueves de oración, de sanidad y milagros. Entonces, yo quiero que cuando terminemos, tú entiendas el poder que hay cuando tú adoras a Dios. Es más, quiero que entiendas algo. Quiero que te deschongues para Dios, adorándole. Dice la escritura que David rasgaba sus vestiduras en la presencia de Dios. Lógico, no estoy diciendo que te rasgues tus vestiduras, ¿verdad? No, por supuesto que no. Pero lo que quiero que entiendas es de que te desbordes en la presencia de Dios, que no haya algo que te impida adorar a Dios, que entiendas que en la alabanza y la adoración suceden cosas maravillosas. La alabanza y la adoración abren puertas. La alabanza y la adoración cierra boca de leones. Ahorita vamos a ver, dice la palabra de Dios, el poder de la adoración. Queremos hablar de la importancia de adorar a Dios en situaciones difíciles. Hay ocasiones que debido al problema o circunstancia que estamos viviendo, se nos acaban las ganas de orar a Dios, leer su palabra, ayunar. Viene una debilidad espiritual sobre nosotros. Yo recuerdo que cuando yo estuve enfermo y que no me podía levantar, se me fueron las ganas de orar. Se me fueron las ganas de adorar. ¿Por qué? Porque no había fuerzas en el cuerpo, porque había una debilidad dentro de mí. Y por más que uno que quisiera, y luego te juntabas con esas personas que en vez de traerte buenas noticias te traían malas. Personas que en vez de decirte, hey, vamos a orar, yo sé que no tienes fuerzas, pero aquí estoy contigo, vamos a orar juntos. No, nunca estuvo una persona allí que me dijera eso. Más bien tenían miedo a contagiarse, tenían miedo de entrar al cuarto donde yo estaba, porque fue en la temporada del COVID. Tenían miedo de llegar y poner las manos. ¿Me entiendes? Y yo recuerdo que cuando Dios a mí me saca del COVID, cuando Dios me saca de ese cuarto donde yo estaba, yo lo primero que yo dije fue: si me dejaste vivo, es para que ore por los enfermos. Porque si en ti hubiera estado, yo me hubieras levantado. Yo siempre le he dicho al Señor: Dios, el día que ya no te sea útil, prefiero estar en tu presencia. Entonces, entendí yo esas cosas, que se debilita. Cuando hay un problema, te debilitas. Viene una debilidad espiritual que a veces no quieres saber nada de Dios. A veces viene el desánimo, que no quieres estar en la iglesia, que no quieres asistir a la iglesia, porque no miras una respuesta, porque no miras que algo esté pasando. Y esto lo hablo porque aunque estemos en la iglesia, hay mucha gente que se le pasa. Hay mucha gente que la fe se muere, la fe mengua, y por eso es bien importante no dejar de congregarte. Porque cuando tú dejas de congregarte, cuando tú dejas de escuchar palabra de fe, porque dicen que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú dejas de alimentarte de la palabra de Dios, el diablo es cuando entra. El diablo es cuando comienza a aprovecharse. El diablo es cuando dice: ya está débil. Es como cuando un peleador, no un boxeador, le dan un golpe bien puesto y el boxeador como que se empieza a tambalear. Bueno, los que nos gustan el box, ¿verdad? ¿Sí han visto el box, verdad? Si han mirado, ¿no? Que de repente el boxeador le metió un golpe al contrario y el contrario se empezó a tambalear, y cuando el contrario lo mira, dice: aquí es cuando, y hasta se le va con más fuerza, porque sabe que ha debilitado a su contrincante. Así es igual el
tambaleando y dice, ay, aquí es, déjame voy, le voy a seguir, y te manda una tras otra. Pero bendito Dios de que nosotros nos hemos fortalecido, que tú te has fortalecido, que aunque venga el primer golpe, tú no te has caído, tú te mantienes de pie, tú te sigues creyendo a Dios, tú le sigues creyendo a Dios por ese milagro que tú estás orando, ¿sí? Así se, en algunos casos, en la enfermedad, eso sucede en algunos casos, ¿verdad? Cuando es en la enfermedad, pero te tengo noticias. Hay un arma muy poderosa que derrota a tus enemigos y es la adoración. Tal vez los problemas te atrapan y no te dejan avanzar, sean cadenas o ataduras a tu vida, pero a través de la adoración tú puedes vencer. Tú puedes vencer un problema. Mira, una de las circunstancias que más está pasando en estos tiempos es los problemas en la familia, los problemas matrimoniales. Eso está atacando muy duro. ¿Por qué? Porque empieza primero cuando no hay finanzas. El diablo empieza a atacarte por las finanzas, empieza la discusión, empieza la separación y después con que, ¿sabes qué? Se va el esposo o se va la esposa y entra una debilidad en cada uno de las personas, entra esa debilidad, entra esa tristeza y un alma triste no puede avanzar. Un alma triste no te deja avanzar. ¿Por qué? Porque cuando estás triste en el alma es como cuando pierdes un ser querido. Cuando pierdes un ser querido, traes la tristeza ahí en tu corazón y te acuerdas de, ya sea de tu esposo, tu mamá o ese ser querido, ¿verdad? que se murió. Te acuerdas y traes esta tristeza en el alma y no eres productivo. No eres productivo. Empiezas a ser productivo cuando el alma se comienza a sanar, cuando el alma comienza otra vez a tener paz, alegría, y solamente esa paz y esa alegría te la da la paz de Dios. Así que dice, tal vez los problemas te atrapan y no te dejan avanzar, sean cadenas y ataduras a tu vida, pero a través de la adoración tú puedes vencerla. En 2 de Crónicas 20:12 vamos a ver un ejemplo. Si tienes ahí tu Biblia, si la trajiste, si no, pues con el celular, y si no con el celular, pues escucha. Pero yo quiero hablarte en 2 de Crónicas. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 12. Dice, le está hablando a Josafat. Está hablando de una situación difícil que estaba pasando el pueblo de Dios. Dice, Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud, porque era un gran ejército el que venía a pelear contra el pueblo de Dios. Dice, nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene ¿a qué? A atacarnos. A veces los problemas vienen ¿a qué? A atacarnos. A veces las circunstancias por las que estamos pasando, ¿qué es lo que viene? A atacarnos. ¿Qué es lo que viene a hacer el diablo? El diablo tiene una misión, es matar, robar y destruir. O sea, el diablo tiene una misión que es atacarte. El diablo quiere sacarte de tu propósito, ¿sí? Pero bendito Dios, los que confiamos en el Señor, mira lo que dice, no sabemos qué hacer. Muchas de las veces se nos cierra a nosotros la mente en los problemas. ¿Por qué? Porque empezamos a figurear. A ver, me están cobrando esto, me están cobrando aquello, tengo que pagar esto, tengo que hacer el otro, y al último dices, aquí da 5,000, pero acá lo que tengo dice 1,000, o sea que no me alcanza. ¿Qué voy a hacer? Quedaron en venir el sábado a cobrarme. ¿Qué voy a hacer? Porque
porque eso es lo que está atacando ahorita en las familias. Las finanzas están siendo atacadas. Los matrimonios están siendo atacados por las finanzas. Muchos matrimonios se están destruyendo acerca de las finanzas. Y hay diferentes tipos de problemas que de repente la mente se nos apaga, los pensamientos se nos apagan. Pero ¿sabes por qué? Porque a veces tus pensamientos o tus problemas los quieres resolver con tus acciones, los quieres resolver con tu capacidad. Este ejército de Dios, este pueblo de Dios tenía un miedo tremendo, porque era una gran multitud la que venía a pelear contra ellos, y dice, no sabemos qué hacer. Pero dice, fíjate lo que dice, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. Así que yo quiero decirte algo: ya no confíes en tus capacidades, mejor confía en Dios. Pon tu esperanza en Dios, pon tu confianza en Dios, y Él te va a ayudar. Pero hay un secreto para la victoria, y eso es la adoración. Ahorita lo vamos a ver. Mira lo que hizo el pueblo de Dios. En el versículo 14 dice: entonces el Espíritu del Señor, bueno, lo voy a leer desde el 13 para poder entender algo. Dice: todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Aquí hay un secreto también de familia. Aquí hay un secreto para las familias. Y te lo digo porque nosotros lo pasamos. Nosotros tuvimos un problema muy fuerte y ya no había posibilidades. Yo decidí, como sacerdote de mi casa, yo y mi esposa, decidimos juntar a toda la familia. Le hablé a mi hijo, le hablé a mis dos hijas, mi esposa y yo, y les dijimos algo: ¿saben qué? Por nuestras posibilidades yo no puedo. Le digo, pero creo que Dios nos puede ayudar. Y nos juntamos como familia, comenzamos a orar a Dios, comenzamos a alabar a Dios, comenzamos a adorar a Dios, y cuando terminamos de adorar a Dios, el milagro sucedió. Habíamos tenido 3 días, yo y mi esposa, perturbados. Mi mente estaba trabada, no dormía, nada más de pensar en el problema. Pero un día decidimos juntarnos. Un día Dios me habló y me dijo, y yo junté a la familia, le conté lo que Dios me había dicho. Comenzamos a orar, comenzamos a adorar, comenzamos a alabar. Terminamos de hacerlo, el milagro pasó. No tardó nada Dios en contestarnos. Después yo le dije a mi esposa: si este era el secreto, ¿para qué me desvelaba tanto? El problema es que a veces queremos hacerlo a nuestra capacidad. El problema es que a veces queremos hacerlo a nuestra inteligencia y a nuestro conocimiento y a nuestras fuerzas. Pero hay algo que es más fuerte que tu conocimiento, que tu fuerza, que es la alabanza, la adoración y la oración. Gloria, el ayuno. Es algo poderoso, pero ahorita quiero hablarte de la adoración. Después te voy a hablar del ayuno. Ahorita quiero hablarte de esto. Y dice en el versículo 14, dice: entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel. O sea, ellos estaban reunidos, orando a Dios, adorando a Dios, alabando a Dios. Y cuando tú estás orando, alabando y adorando a Dios, en la adoración hay revelación, en la adoración hay poder de Dios. Y dice que vino la revelación sobre un levita, o sea, sobre un adorador. ¿Sí me entiendes lo que te estoy diciendo? La revelación no vino sobre Josafat, el sacerdote, no. La revelación vino sobre el adorador, sobre el levita. Cuando tengas un problema, ponte a adorar a Dios. Ponte a alabar a Dios, ponte a orar a Dios. Que cuando te conviertes en ese levita, Dios va a traer la respuesta para las cosas. Dice en el 14:
Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaziel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asafat, que se encontraba en la asamblea. En otra versión dice que se encontraba en la reunión, como tú y como yo ahora que estamos aquí reunidos alabando y adorando a Dios. Así Dios va a traer esa revelación que tú necesitas, así Dios va a traer esa respuesta que tú necesitas. Cuando tú comiences a adorar, cuando tú comiences a alabar, Dios va a traer esa respuesta, Dios va a traer esa contestación. Tal vez te dijeron, ¿sabes qué? Ya no hay solución. Tal vez te dijeron, ¿sabes qué? Se agotaron las posibilidades. Pero Dios dice hoy en esta noche, vas a comenzar a adorarme, vas a comenzar a alabarme, y yo traeré esa respuesta que tú necesitas en esta noche para tu vida. Yo traeré esa respuesta que tú necesitas, que cambiarán las circunstancias. Gloria, gloria. Más abajo en el versículo 15 dice: y dijo Hazael, escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también ustedes, rey Josafat. Así dice el Señor: no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Hay batallas que tú no vas a pelear, hay cosas que tú no vas a hacer nada, hay cosas que Dios las va a hacer por ti, hay cosas que tú solamente te vas a quedar quieto adorando y alabando a Dios, y vas a ver cómo Dios obrará a tu favor, y vas a ver cómo Dios comienza a hacer las cosas por ti. Y luego dice en el 17, dice: pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Escucha, pero tú no vas a tener que intervenir en la batalla, tú no vas a tener que pelear en la batalla, porque la arma más poderosa Dios te la va a dar ahorita en estos momentos. Dice: simplemente quédense quietos en sus puestos para que puedan ver la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Dice: salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Y luego dice el 18, dice: Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, dice, se postraron en tierra y adoraron al Señor, y adoraron a Dios. Se postraron en tierra y adoraron a Dios. Y dice la escritura, dice el 19: los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie. Se pusieron de pie. Porque cuando hay una palabra que viene de Dios y que viene del Espíritu, tú vas a comenzar a alabar a Dios. Dice: se pusieron de pie para alabar al Señor, Dios de Israel, a voz en cuello. Y dice que al día siguiente el Señor les entregó el motín. Si tú puedes leerlo todo completo en tu casa, te darás cuenta que Dios les entregó gran motín. Dice: tan pronto como empezaron, en el 22, y esto quiero que te lo grabes. Quiero que te lo grabes, porque al día siguiente ellos tenían que salir a la batalla. Pero dice: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza al Señor, dice, puso emboscada contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. La alabanza y la adoración va a derrotar tus enemigos.
va a derrotar tus enemigos. Hay cosas que tú no tienes que hacer nada. Hay cosas que tú solamente tienes que alabar y adorar a Dios. No importando lo que tú mires, no importando qué tan grande sea el ejército que venga detrás de ti, no importando qué tan grande sea el problema que venga detrás de ti, tú levántate de mañana y dale gracias a Dios, y que lo primero que salga de tu boca es una palabra de agradecimiento, que lo primero que salga de tu boca es un cántico nuevo para el Señor, una alabanza nueva para Dios, y quédate quieto, porque cuando comiences a adorar, cuando comiences a alabar, mira, cosas extraordinarias van a suceder. Ese hijo que está perdido, ese hijo que no ha querido venir a los pies del Señor, tú solamente levántate en la mañana, dale gracias a Dios, comienza a alabar, comienza a adorar, y el Señor que mira tu alabanza, el Señor que mira tu adoración, irá detrás de ese hijo tuyo, irá guardando a tu hijo, irá guardando a tu esposo, irá guardando a tu familia, y un día le verás llegar, y un día le verás entrar a la puerta de la iglesia, danzando, adorando y alabando a Dios, dándole gracias a Dios. Te lo dice una persona que tuvo mucho tiempo perdido, y que había gente que oraba por mí, había gente que clamaba por mí, había gente que levantaba adoración y alabanza por mí. Hay peleas que tienes que hacerlas tú con tu fuerza, pero las cosas espirituales solo se conquistan en el espíritu. Tú no puedes echar fuera un demonio estirándole el pelo o pateando a la gente, porque hay personas que vienen personas endemoniadas y los quieren sacudir y los quieren aventar, y patadas por arriba y patadas por abajo, y al final de cuentas la persona se fue más endemoniada. Entró endemoniada y salió lo doble endemoniada, ¿verdad? Porque había más endemoniados en la iglesia que afuera. Entonces a veces queremos hacerlo de esa manera, pero la palabra de Dios nos dice que no es con espada ni con ejército, sino que es con su Santo Espíritu. Así que tú lo lograrás en la presencia de Dios. Por eso su palabra dice, no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Hay cosas que tú no vas a pelear con tus propias fuerzas. Hay cosas en lo espiritual que tú solamente los vas a vencer de rodillas, que tú solamente los vas a vencer en la presencia de Dios. Hay cosas que tú tienes que llevar a la presencia de Dios. Hay hijos que tú tienes que presentarlos a la presencia de Dios. Tienes que ayunar por ellos, tienes que orar por ellos, tienes que levantar adoración por ellos. Así que yo te digo, si esa es tu situación, es tiempo de que entiendas que es tiempo de levantarse en alabanza y en adoración, y quedarse quieto y esperar en Dios a que Dios obre. Mira, hay gente que nosotros estamos orando por ellos. Hay gente que estamos orando por personas de los centros de rehabilitación que han salido y que comenzaron muy bien en el camino del Señor, y de repente se fueron apartando, se fueron yendo. Pero hemos entendido algo. Yo le decía a mi esposa, yo me preocupaba mucho. Yo le decía, hey, vamos a buscarlos, hey, vamos hacia donde están ellos, vamos a ver cómo los encontramos, vamos a ver cómo nos podemos acercar. Y de repente entendí que de nada servía que tal vez nosotros quisiéramos hacerlo con nuestras propias fuerzas, porque ya lo habíamos hecho, porque ya habíamos ido, porque no los encontrábamos, porque ya no los hallamos, porque perdimos comunicación. Pero entendí que esta pelea no la vamos a ganar con nuestras propias fuerzas. Entendí que las vamos a llevar a la presencia de Dios. Entendí que va a ser con su Santo Espíritu que vamos a derribar al enemigo, que vamos a derrotar al enemigo, que la victoria ya fue dada por Cristo Jesús, y que un día les vamos a ver entrar nuevamente por esta puerta. Un día los vamos a ver llegar nuevamente a los pies de Dios. Seguimos orando y seguimos creyendo y seguimos declarando que la palabra de Dios no vuelve vacía, sino que la palabra de Dios se cumple en sus vidas, en el nombre de Jesús. Así que si la enfermedad no sale,
Si los problemas en casa no terminan, si la escasez, la pobreza, la miseria no sale de tu vida, es tiempo de ir a lo espiritual. Es tiempo de adorar, de alabar, de orar, de ayunar, porque las cosas espirituales se conquistan en el espíritu. David era un adorador y enfrente tenía un gran problema: derrotar un gigante llamado Goliat. Yo no sé cuál sea tu problema que tengas que derribar en esta noche, ni sé qué Goliat tengas que derribar en esta noche, pero yo lo único que sé es que si tú eres un adorador, ese problema, ese Goliat tiene que salir. Ante la gente, David era un joven muy pequeño, ¿sí? Y pensaban, el gigante lo matará. Pero lo que la gente no sabía es que David pasaba tiempo en la presencia del Padre adorando. Esa era una diferencia que David tenía al pueblo de Dios. El pueblo de Dios confiaba en sus capacidades, pero al ver a Goliat, lo fuerte que era, lo grande que era, tuvo miedo y tuvo temor. Pero David, siendo un joven muy pequeño, él dijo: yo puedo derrotar a ese gigante, porque Jehová me dará la victoria. Jehová me dará la victoria. Si tú te das cuenta, David saca de su boca una palabra profética. Dice: tú vienes con espada y jabalí, sí, pero yo vengo en el nombre del Padre. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aquí hay una enseñanza muy tremenda. ¿Cómo enfrentas tú tus problemas? ¿Le hablas a tus problemas o los problemas te hablan a ti? Porque hay problemas que nos hablan a nosotros, que nos meten miedo, que nos meten temor. El no puedo siempre está allí. Pero David le habló al problema. David le profetizó al problema. Y David venció. No importa qué tan grande sea tu problema o qué Goliat tengas que derrotar, sé un adorador y deja que el ángel de Jehová pelee por ti. Te voy a poner otro ejemplo. Daniel, joven adorador, buscador de la presencia de Dios, fiel a Dios. Dice la escritura: fue arrojado al foso de los leones, y los leones no solo no se lo comieron, porque un ángel del Señor descendió y cerró la boca de los leones. Dios te defiende. Dios no va a dejar que tu problema termine contigo. Él no te va a dejar. Dice la escritura que anda en valle de sombra de muerte, no temeremos. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú aprendes a adorar, cuando tú te conviertes en un adorador, no solamente eres adorador en la iglesia, eres adorador donde quiera que andas. Por eso, cuando el problema quiere venir, no te puede atacar, porque tú todo el tiempo dentro de ti hay una adoración a Dios. Dentro de ti estás adorando a Dios. ¿Cómo adoras a Dios? Con tu testimonio. ¿Cómo? Sí, la gente que se te acerca, tú le hablas a Dios, tú les hablas de Dios, tú les hablas del amor de Dios. En tu boca todos los días hay un cántico nuevo, que es el hablarle a la gente de Dios, que es el predicarle a la gente de Dios. Entonces no hay puerta por donde el enemigo quiera venir a atacarte, porque el enemigo sabe que en tu boca siempre hay una adoración a Dios. En tu boca siempre está la palabra de Dios, y el enemigo no podrá tocarte, no podrá hacerte nada. ¿Cuánto has intentado por todos lados resolver el problema por el que estás y no has podido? Ya se agotaron las fuerzas, ya se agotaron las posibilidades. Suelta el problema y adora a Dios, y deja que Él
obre en tu problema. Déjalo que Él obre. El Señor es quien nos da la victoria. Por eso no hay de qué preocuparse. Cuan más difícil sea el problema, adora. Aunque el problema sea muy grande, adora. No dejes de adorar. Proverbios 21:32. Vamos a Proverbios 21:32. Gloria a Dios. Proverbios 21:32. Bueno, desde el 31. Perdón, es Proverbios 21:31. Yo dije 32. Proverbios 21:31. Dice, lo leemos desde el 30, dice: de nada sirve ante el Señor la sabiduría, la inteligencia y el consejo. Habla de aquella persona que quiere resolver sus problemas de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a sus posibilidades, ¿sí? Y luego dice en el 31, dice: se alista el caballo para el día de la batalla. O sea, tú preparas todo. Tú crees tener todo listo para salir victorioso, pero dice aquí la Escritura: pero la victoria depende del Señor. O sea, tú podrás tener todos los recursos que tú quieras, pero si tú no alabas a Dios, si tú no adoras a Dios, si tú no le das la gloria al Señor, si tú no pones a Dios en primer lugar, si tú no haces partícipe a Dios de tus cosas, déjame decirte que vas a vivir en derrota. Pero cuando tú metes a Dios, cuando tú le entregas a Dios tus problemas, la victoria viene del Señor, viene de Dios. En medio del problema, tengamos una actitud de adoración al Padre. Mira el ejemplo de Job. Job, pasando por enfermedad, habiendo perdido todos sus bienes, perdiendo su familia, su actitud fue de adoración. Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículos 19 al 21. Si lo tienes por ahí, vámonos un poquito más rápido, porque yo quiero adorar un poco, quiero alabar a Dios un poco. No me quiero ir sin adorar y sin orar por las necesidades, porque yo creo que Dios está aquí en este lugar y Dios traerá respuesta a cada necesidad. Dice: cuando de pronto un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 4 esquinas, la casa cayó sobre los jóvenes y todos murieron. Solo yo pude escapar y ahora vengo a contárselo. Esta hablaba del siervo que le fue a contar a Job que habían muerto todos sus hijos, que habían muerto todos sus criados, que todo el ganado había sido quemado. Dice: al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza y se dejó caer al suelo. Y lo que dice, en actitud de adoración. ¿Cuál fue la actitud de Job en medio del problema? Adoró. Mi pregunta es: ¿qué vas a hacer tú en medio del problema? ¿Vas a seguir llorando? ¿Vas a seguir quejándote? ¿O vas a tener una actitud como la que tuvo Job? Es difícil. Es difícil. Hay gente que apenas le viene el primer problema y se la pasa quejando todo el tiempo. Se la pasa quejándose todo el tiempo. Y la queja solamente te crea algo. La queja solamente te trae tristeza, te trae dolor, te trae tristeza, te trae dolor, te trae angustia. Y no te deja adorar a Dios. Deja de quejarte. Deja de que... Mira, tú te quejas por una gripa. Job lo perdió todo. Job lo había perdido todo. Pero él dice que él tuvo una actitud de adoración. De adoración. Entonces dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he
Dice, el Señor ha dado, el Señor ha quitado, bendito sea el nombre del Señor. A todo esto Job tuvo una actitud de adoración. Todos sabemos el final de Job. Dios le devolvió todo cuanto había perdido, pero su acción nunca fue de queja, sino levantó alabanza en medio de la enfermedad, de la escasez y de la pérdida. El Salmo 2:11. Salmo 2:11. Ya estamos por acabar. Hay mucho que sacar en medio de la adoración, pero yo quiero, primero nos vamos a ir con Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Me equivoqué. Hechos, capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo 25. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. Dice, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos, y los otros presos lo escuchaban. Pablo y Silas estaban encerrados, no se te olvide. Pablo y Silas estaban condenados a morir al siguiente día por predicar la palabra de Dios. Gracias a Dios que todavía no llegamos a esos extremos, de que nos persigan, nos encierren, nos golpeen por predicar de la palabra de Dios. Gracias a Dios que en México todavía no sucede esto, porque en otros lugares ya pasó. Pero démosle gracias a Dios que aquí no sucede todavía esto, que todavía podemos alabar a Dios con libertad, que todavía podemos adorar a Dios. Imagínate, si eso pasara aquí, si no persiguiéndote no vienes a la iglesia. Imagínate, en persecución vas a pasar metido abajo del colchón. ¿Me entiendes? Perdón, pero no de qué esté. Dice, de repente, dice que cuando Pablo y Silas comenzaron a entonar himnos a Dios, dice, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció a sus cimientos. Y luego dice, al instante, diga conmigo, al instante. No, hombre, dígalo con ganas, al instante. Quiero que entiendas algo, que tu adoración produce cosas al instante. Tu adoración produce milagros al instante. Tu adoración produce milagros al instante. Así que al instante, dice, se abrieron todas las puertas y los presos se soltaron las cadenas. Gloria a Dios. Termino con esto. Salmos, capítulo 2, versículo 11. Dice, sirvan al Señor con temor. Dice, con temblor, bríndanle alabanza. Así que hoy quiero alabar a Dios, quiero rendirme a la presencia de Dios. Hay tanta escritura que habla de lo que Dios hace en medio de la alabanza de su pueblo. Quiero tomar esta petición. Queremos saludar a Beno Rangel y a Katia, que están ahí en la transmisión, y si hay una necesidad ahí que tengas, la puedes poner y vamos a estar orando por ellas. Vamos a creerle a Dios en ese milagro, y yo quiero que entiendas algo. Hay un armamento muy importante. Mira, si la Biblia habla de una armadura de Dios, porque va a haber ataques del enemigo, porque si no, no hubiera armadura. Te habla de un escudo que es la fe,
Te habla de una espada que es la palabra. Te habla de un casco, de un yelmo de la salvación. Te habla de una protección que debes cargar todos los días. Pero a veces no hemos entendido la armadura de Dios. Pero hoy yo te digo muy importante: la alabanza, la adoración, la oración, el ayuno, la son importantes en la vida de un cristiano. Pero hoy se trata de la adoración. Así que yo quiero que me ayudes a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios un poquito. Y quiero que si hay alguna necesidad en esta noche, yo quiero orar por esa necesidad.